¿Qué tal amigos? Yo soy Javier Carrá y esto es Sabiduría para la Vida. Bueno, bienvenidos a su programa semanal Sabiduría para la Vida, ese espacio para los que buscamos respuestas, guía y dirección de Dios a través de su palabra, la Biblia. ¿En qué iglesia me debo congregar? Bueno, si tú eres cristiano y estás viendo este video, quiero decirte que Dios ha diseñado un lugar para que nosotros seamos guardados hasta el día de su venida, y ese lugar es la iglesia de Cristo. Tú y yo somos parte del cuerpo de Cristo. Cuando creímos en el Señor, hubo una unión espiritual. Esa unión con Cristo, hermano, nos hace ser tan cercanos y tan íntimos a Él, que Él ha prometido que nos va a guardar hasta el día que Él venga. Él ha prometido que nos va a transformar, que nos ha limpiado, que nos va a usar para predicar el Evangelio a otras personas. Pero todo esto se da en el contexto no de un lugar físico, sino de una pertenencia a un cuerpo espiritual de creyentes llamado la iglesia de Cristo. Ahí Dios te guarda, ahí Dios te transforma, ahí Dios te usa, Dios te ha equipado con diferentes dones para que puedas ser útil para llevar a cabo el llamado que Dios hace a su reino, ¿verdad? A sus escogidos. Así que quiero decirte que es la voluntad de Dios que te congregues. Es la voluntad de Dios que te reúnas, y bíblicamente vemos el ejemplo. Cada primer día de la semana la iglesia desde el principio se ha reunido a celebrar la resurrección de Cristo, a proclamar la palabra, a fortalecer y a consolar, a animar, a exhortar a los cristianos todos los domingos desde el principio, ¿verdad? Prácticamente es el equivalente a lo que el pueblo de Dios hacía en el Antiguo Testamento. El pueblo dejaba de trabajar un día, el día de reposo, el Shabbat, el sábado. Ahora, en el nuevo pacto, nuestro reposo es Cristo. Nosotros reposamos de nuestras obras todos los días, confiamos en la obra de Cristo que nos salva y nos representa, pero tenemos un día siempre que se aparta, es el día del Señor, ¿verdad? Ya no observamos el sábado para salvación. Cristo es nuestro sábado, Cristo es nuestro reposo, pero sí se aparta por lo menos un día a la semana para ser instruidos, para ser guardados y fortalecidos. La Biblia dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos cuanto más que veis que aquel día se acerca, ¿verdad? Estoy citando un pasaje de los Hebreos. Así que, hermano, Dios quiere que nos congreguemos, y podemos aprender que se hace costumbre el no congregarse. La palabra costumbre implica que lo dejamos de hacer una vez, pero luego llegó el siguiente domingo, estoy muy cansado, estoy desvelado, llega el siguiente domingo, no, hoy tengo una salida familiar, vamos a ir a la playa, qué sé yo, y se nos hace costumbre dejar de congregarnos, y corremos grave peligro si nos dejamos de congregar. ¿Sabía usted que las Biblias personales llegaron a nuestras manos hasta el año 1600 después de Cristo? Todos esos 1600 o 1500 años que transcurrieron desde que Cristo ascendió hasta que tuvimos Biblias personales, la manera como Dios guardó a su pueblo y lo mantuvo en avivamiento fue a través de la congregación. El medio de gracia para tu crecimiento espiritual es ir a una iglesia con otros hermanos, cantar juntos al Señor. ¿Qué es lo que hacemos cuando vamos a una iglesia? Bueno, en la iglesia le cantamos a Dios, lo alabamos, lo adoramos, es su voluntad que lo hagamos. En la iglesia recibimos palabra de Dios. En la iglesia nosotros podemos servir a otras personas, ¿verdad? Somos rescatados de ese egoísmo. En la iglesia nos cuidan porque tenemos prácticamente una familia espiritual que está pendiente de nosotros. Ahí somos discipulados. ¿Y qué es lo que hace Dios a través de la iglesia? Pues usarnos para su gloria, protegernos, santificarnos. El Señor nos prepara para el día de su venida, donde esa iglesia va a ser unida físicamente a su Señor y estaremos para siempre con Él. Ahora, ¿en qué iglesia me tengo que congregar? Quiero dar algunas características que son sacadas de la Biblia para que tú puedas decidir una buena iglesia donde congregarte. Este video es también para los que ya se congregan, que puedan evaluar si están en el lugar correcto. De ninguna manera, nunca vamos a hallar una iglesia perfecta. De ninguna manera este video es para decirles, sálgase de su iglesia, sino para ver en qué cosas Dios te puede usar a ti para mejorar el lugar donde tú te congregas. También este video va a servir para que podamos agradecerle a Dios porque estamos
en el lugar correcto. Lo primero, te debes de congregar donde Dios te quiera tener. Hay que reconocer que tenemos un Dios soberano y cuando Él engendra a sus hijos, ¿verdad? Tú fuiste adoptado por el Señor, tú fuiste espiritualmente engendrado como un hijo de Dios. Y entonces el Señor se encarga como papá de colocarte en una familia espiritual. Él es tu padre, pero te va a dar hermanos en Cristo que te van a guardar y que Él va a usar y que tienen al Espíritu Santo y que usan la palabra de Dios y que practican la adoración y los sacramentos. Y a través de ese servicio Dios te va a preservar. Dios es soberano, Él tiene una congregación para ti. Donde Dios te plante, mientras no te mueva, ahí te tienes que quedar. Tenemos que tener una mentalidad de echar raíces y de ser fieles, porque no hay iglesia perfecta, pero aún las imperfecciones o las peculiaridades o particularidades de cada congregación, Dios las usa para perfeccionar a los santos. Así que ora y pregúntale a Dios, ¿dónde me quieres tener tú? Si no tienes iglesia, ¿verdad? Si ya tienes una iglesia, dile al Señor que tú le agradeces por tenerte ahí y que te use y que puedas crecer. Así que donde Dios te quiera tener, ahí te tienes que quedar. En segundo lugar, ¿dónde me debo de congregar? Donde se predique la palabra. Ahí sí quiero ser bien claro. Si vas a una iglesia donde no se usa la Biblia, donde tal vez se usa para excusa, ¿verdad? Tal y tal versículo, pero nunca lo analizan, nunca lo explican, nunca lo exponen, nunca lo aplican, sino que se ponen a dar historias, y no es malo el uso de ilustraciones, ¿verdad? Ayuda mucho a aclarar verdades bíblicas. La ilustración nos puede ayudar a entender mejor una verdad bíblica, pero si lo que vamos a hablar solo son ideas humanas, psicología, motivación, palabras solo optimistas y positivas, y no nos basamos en la palabra de Dios, entonces ahí sí tenemos un problema. ¿Dónde me debo de congregar? Donde se predique la palabra, donde Dios me quiera tener. Número 3, ¿dónde me debo congregar? Donde me animen a aplicar la palabra sirviendo a Dios. Es decir, si esa iglesia no solo predica muy bien la palabra, no queremos necesariamente ir a un instituto bíblico donde solo nos van a enseñar, pero no nos enseñan a aplicar la palabra. Tiene que ser una iglesia que nos enseñe a hacer, que nos anime, nos exhorte a ser obedientes a la palabra. Y esa obediencia significa que yo voy a aplicar a mi vida los principios enseñados. Significa que me voy a activar en servir a Dios, porque la Biblia lo enseña. Que me voy a activar en ganar almas, es decir, en hacer discípulos, ¿verdad? Porque el que gana almas es el Señor a través de nosotros haciendo discípulos. Así que si es una iglesia que te anima a evangelizar, que te anima a abrir tu casa para una célula, que te anima a obedecer la palabra, estás en el lugar correcto. ¿Dónde me debo de congregar? Donde se practique la adoración y la llenura del Espíritu. Uno de los propósitos de la iglesia es para poder alabar al Señor, es para que nos animen a esa oración y adoración corporativa. Cuando adoramos a Dios, somos llenos del Espíritu Santo. Y Dios quiere que andemos en el Espíritu para poder vencer la carne y el desánimo, la tentación, para poder poderosamente servir al Señor, ¿verdad? Así que donde se practique la adoración y la llenura del Espíritu, ahí estás en el lugar correcto. Donde se apoyen o se promuevan las misiones. ¿Dónde me debo congregar? Donde la iglesia sea misionera o tenga un enfoque misional. Si tu iglesia apoya a misioneros, estás en el lugar correcto. Si tu iglesia prepara a misioneros y los envía al campo misionero, estás en el lugar correcto. Si tu iglesia tiene una visión de evangelizar su comunidad, su colonia, su ciudad, su país, estás en el lugar correcto. Dios nos mandó a todos que vayamos a todas las naciones, empezando por la nuestra, y que prediquemos el evangelio y hagamos discípulos. Si tu iglesia te activa a que abras tu casa nuevamente para que tú seas un misionero en tu familia, en tu lugar de trabajo, en tu colonia, estás en el lugar correcto. ¿Dónde me debo congregar? Donde los pastores y líderes den un buen testimonio. Nadie va a ser perfecto, ni siquiera nosotros. Si buscas una iglesia donde solo hay gente perfecta, no te unas tú, porque tú no eres perfecto. Y si la encuentras, la vas a arruinar. Pero no la vas a encontrar. No hay una iglesia perfecta, pero eso sí, Dios manda a los pastores a que sean ejemplo en su matrimonio, que sean ejemplo en su familia, que sean ejemplo en sus finanzas, que sean ejemplo hasta con el cuidado de su salud. Hasta donde Dios nos lo permite,
tratar de ser ejemplares. Y eso significa, hermano, que hay que tener cuidado en iglesias donde hay un mal ejemplo desde el pastor o desde los líderes. Por supuesto, una iglesia sana puede que hayan situaciones o malos ejemplos, pero sabemos que es sana porque la persona es disciplinada, amorosamente por supuesto, pero hay una autoridad espiritual y todos rendimos cuenta, hasta el pastor tiene que estar bajo sujeción de alguien a quien rendirle cuentas, una autoridad denominacional, por ejemplo, porque es peligroso el poder absoluto cuando hablamos de las congregaciones. ¿Y dónde me debo de congregar? Donde me ayuden a crecer en la palabra. Una iglesia que enseña, que da estudios bíblicos, una iglesia que anima a que te prepares con conocimiento de la palabra para que puedas tener un transformado, para que lo apliques primero y también para que puedas enseñar a otros y servir a Dios. Así que estos son algunos lineamientos que hemos querido dar. ¿Cómo puedo saber que es una buena iglesia? Y dijimos varios, ¿verdad? Se predica la palabra, te animan a servir, se practica la adoración, se promueven las misiones, los líderes dan un buen testimonio, hay disciplina eclesiástica, hay autoridad y me ayudan y me enseñan la palabra de Dios para que yo pueda servir mejor. Hay muchos otros indicadores de una buena iglesia, pero queremos dejar estos por el momento y mi oración es que Dios te guíe a ti a una buena iglesia, a una buena congregación, que encuentres un buen lugar en tu ciudad para que esa sea tu familia espiritual hasta que Cristo venga. Y glorifiquemos a Dios dando mucho fruto. Muchas gracias por haber visto este video. Nos vemos la próxima semana con el favor de Dios aquí en Sabiduría para la Vida. Bendiciones.